lo mismo respectivamente fase 1 con respecto a neutro, fase 2 con respecto a neutro. Entonces, esto ya lo habíamos demostrado, entonces estamos en un supuesto, ¿de acuerdo? Entonces, sí, creo que vale la pena hacer esa aclaración. Entonces, ¿el sistema está balanceado, sí o no? La experiencia nos dice, muchachos, que la mayoría de las personas contesta que sí. La mayoría de las personas dice que el sistema sí está balanceado. ¿De acuerdo? Pero es relativo. Si aseguramos que las tensiones de cada una de las líneas con respecto a neutro sean iguales, sí podemos afirmarlo. También es importante reconocer, muchachos, que cuando se hace esta pregunta a los profesionistas, automáticamente dicen que la corriente que va por ese hilo neutro que estoy señalando ahorita con la flecha color rojo, por inercia dicen que es cero. Por inercia, todo el mundo dice que es cero. Entonces, se hace referencia a la ley de Kirchhoff de corriente, y yo les digo, pues la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, menos la corriente de hilo neutro, pues esto es igual a cero. Entonces ahí el concepto se tambalea porque cambian de opinión. En lugar de decir que es cero, pues dicen que es 30, que son 30 amperes. Entonces, aquí lo importante, muchachos, en corriente alterna, lo hemos dicho todo el tiempo, es que la corriente eléctrica es un vector que tiene una magnitud y que tiene un sentido. Y los amperímetros, el pecado que cometen es solamente darnos la magnitud. Ahora bien, pregunta para ustedes, muchachos, ¿bajo qué caso la corriente serían 30 amperes? En donde está la flechita roja abajo, ¿qué circunstancia serían 30 amperes? Esa es mi pregunta hacia ustedes. ¿Bajo qué circunstancia sí serían 30 amperes? Tomando en cuenta los ángulos. Que no haya desfasamiento entre la corriente y la tensión. A ver, otra vez, no escuché Leonel. Ya no haya un desfasamiento entre las corrientes. Que no haya un desfasamiento entre la tensión y la corriente. Es decir, que cada uno de esos resistores se alimente con la misma fuente. Es decir, déjenme ver si me da chance aquí de poner un puntero. Sí, aquí está pantalla negro, puntero. Aquí vamos a poner una plumita. Es decir, que este resistor yo lo alimente con una fuente del valor que X. De tal forma que haya aquí, pues esos 10 amperes. Entonces, aquí va a haber una tensión, que sería la magnitud. La magnitud, si es de un ángulo θ, por ejemplo. ¿Vale? Esta es la magnitud. Pero que también este resistor que está acá, pues también se alimenta exactamente de la misma fuente. Y que este resistor que está acá, pues también se alimente de la misma fuente. Entonces ahí sí, para cada una de las cargas, se tiene la misma fase de tensión. Pueden ser 10 grados, 20 grados, 0 grados, 120 grados. Y sí obtendremos, en este caso, 30 grados. Pero aquí no, aquí la fase 1 es una magnitud P, si es de 0 grados. Para el resistor número 2 es la misma magnitud B, si es de menos 120 grados. Y para la tercera resistencia es la misma magnitud,
menos cis de menos 240 o más 120, como se quiera ver. Entonces, si hacemos la suma de los vectores, pues evidentemente el valor sería 0. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Kirchhoff se sigue cumpliendo sin problema. Eso no va a cambiar. Lo que sí causa conflicto en los usuarios es que están sumamente acostumbrados a ver la corriente y la tensión como si fuera un escalar cuando realmente no lo es. Entonces, la corriente tiene una magnitud y tiene un ángulo. Entonces, cuando nos dicen, bueno, pues, ¿qué corriente hay aquí? Si tenemos un amperímetro de gancho, pues simplemente serán 10 amperes. Pero si ya tenemos un osciloscopio o un analizador de potencia, pues en este caso vamos a decir no solamente la corriente, sino también el ángulo que tiene. Entonces, en este caso, en conclusión, serían 10 cis de 0 grados, 10 cis de menos 120 grados y 10 cis de menos 240. Si hacemos la suma de ellos, pues evidentemente tendremos aquí 0 grados. ¿Ok? Entonces, perdón, tendremos aquí 0 amperes, dije 0 grados. Reitero, si la corriente 1 es 10 amperes cis de 0 grados, la corriente es 10 cis de menos 120 y la corriente 3 aquí es 10 cis de menos 240, tendríamos una corriente total de 0 amperes. Y esto ya lo habíamos demostrado la clase pasada. Sí. Hay una esperando afuera. ¿Hay uno esperando afuera? A ver, déjenme ver. Sale, creo que había 3 personas. Profesor, Ya se están uniendo al parecer. profesor, Listo, creo que ya están todos ahí metidos. Muy bien. Entonces, ahora viene el siguiente problema que habíamos comentado. Dice, en un segundo caso, se sabe que hay que en la fase 1 hay un resistor, en la fase número 2 hay un capacitor y en la fase 3 hay un inductor. De tal forma, muchachos, que existen los mismos 10 amperes, existen exactamente los mismos 10 amperes medidos con un amperímetro de gancho, ¿no? Entonces aquí la pregunta es si el sistema está o no balanceado y si la ley de Kirchhoff sigue funcionando, ¿no? Entonces dice, no avance a la siguiente lámina si usted no lo demuestra. Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Ahí está. Así es como sería. Por supuesto, aquí, muchachos, aquí, yo estoy poniendo una fuente que es 120 o el valor B, el que ustedes gusten, cis de 0 grados. Cis de 0 grados. ¿Ok? En el caso del inductor, muchachos, acuérdense, no hay parte real. Estoy poniendo aquí una fuente que está alimentando este inductor e iría en este sentido, ¿no? Sumamente importante. Es la misma magnitud B, pero ¿cuánto sería? Igual la tensión B, la que ustedes quieran, de tal forma que aquí me da 10 amperes, pero aquí la pequeña diferencia es que tendría un valor de 120 grados, ¿no? De 120 grados. No menos 120, es más 120. Aquí estoy aplicando la secuencia CBA. Es decir, en lugar de ser ABC, es ACB. Ok, al revés. Y acá tendría pues, la misma magnitud de B y tendría una fuente conectada.
de una magnitud B, aquí, ¿verdad? Aquí estaría. Y esta fuente pues, estaría al revés, déjame ver cómo lo... Ya. Aquí sería pues hacia abajo, ¿no? ¿Sale? Entonces aquí sería la magnitud B, si es de 240 grados. Profesor, Sí, dígame. ahí no, ahí no importa el valor de que tenga la resistencia, el condensador y la bobina. Es un valor tal Ajá, que ajá, me da 10 amperes. Es un valor tal, por ejemplo, en la primera vamos a suponer que yo le doy un valor de 100 volts. Entonces este resistor tiene que ser de 10 ohms. O yo le sí, sí, doy sí. a aquí un valor de 120, este tiene que ser de 12. En este caso, voy a aplicar los mismos 100 o los mismos 120, de tal forma que el valor que yo le dé aquí al inductor, aquí se están midiendo 10. ¿Se me explicó? Ah, ok, sí, como despejar para calcular el valor de O cada uno. sea, no importa el valor de R, no importa el valor de L, tampoco importa el valor de C. El chiste es que ahí están pasando 10 amperes. Aquí lo que interesa es el valor del desfasamiento de la tensión. Entonces, igual, si estamos con puros amperímetros y no conocemos las cargas, solamente conocemos el cable donde vamos a medir, pues diríamos, bueno, la corriente es cero, ¿no? Y ya después vemos esa caja negra, tiene un resistor, un inductor y un capacitor. ¿Y qué corriente habría aquí? Esa es la pregunta para ustedes. Entonces hay que hacer el análisis vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, yo espero que ustedes me digan cuánto es la corriente. Esa era la tarea. Pues, ¿cuánto sería, muchachos? ¿Cuánto sería esa corriente? ¿Alguien hizo la tarea? ¿Alguien hizo la tarea, muchachos? ¿Nadie dijo yo? ¿Nadie dijo yo? Ok. Bueno, hablando de tareas, muchachos, esta yo creo que sería la última clase del semestre. Me hubiese gustado expanderla a una más todavía el día de mañana, pero bueno, en vista del interés, pues bueno, yo creo que aquí le vamos a dejar. Entonces, nada más terminamos esta clase y afortunadamente pues ya viene el examen el día viernes. Entonces, el día de mañana lo podríamos dedicar, si ustedes gustan, para dudas que tuvieran. El día jueves, probablemente ahí alguna otra duda que tuvieran. Y ya el día viernes, ya sería el último examen y les estaría dando sus calificaciones de lunes en 8. Diríamos las del tercer parcial. Y ya esperaríamos a lo mejor una semana, pues para hacer el angustioso examen final. Por supuesto, también les daría en forma privada dicha calificación. Posiblemente el lunes podamos resolver el examen, pero como siempre lo hemos hecho en forma privada, les mando el resultado de su calificación y los que presentarían, digamos, examen final. Entonces, el próximo examen, que es el día viernes, el tercer examen sería como un examen final en cuanto a lo que abarque en temas. Y el examen final, pues es como repetir un tercer parcial, sería
un tipo ETS también. De hecho, siempre ese tipo de exámenes, yo siempre ando coleccionando ETS, ¿no? Para que vean qué tipo de examen pues, puede venir en el examen. Pues tanto el tercer parcial como el último, pues, siempre les pongo un ETS de la gran colección que por ahí tengo, para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dar unos 5 minutos, si ustedes quieren, unos 5 minutos para que ustedes puedan resolver el examen. También a través del WhatsApp les mandé el libro que yo utilizo. Es un libro fantástico, les sirve para el curso 1, para este curso 2, para el curso 3, es el libro de análisis introductorio de circuitos. Y en uno de sus capítulos viene en el capítulo 12 vienen los circuitos polifásicos, en este caso los trifásicos que estamos viendo. Ahí pueden encontrar la bibliografía. Entonces, es este libro que ya les mandé yo la fotografía. ¿Sí se lee bien, muchachos, o se ve al revés? Se ve al revés las letras, ¿verdad? No, se ve bien. Se ve bien. ¿Sí se ve bien, muchachos? Sí, sí se ve bien. ¿Sí se ven bien las letras? Yo las veo al Sí. revés. Dice Pero análisis bueno, de circuitos en ingeniería, es el Kemel Junior. Este libro les va a servir muchísimo para también el curso 3. Entonces, en el capítulo 12 están los circuitos polifásicos, que es el tema que estamos viendo ahorita. Vienen algunos problemas. Si alguien de ustedes quiere ahondar en los mismos, bueno, me dice y lo revisamos con gusto. ¿De acuerdo? Profesor, profe, Sí, dígame. en este libro, creo que lo resuelve ahí más con transformada de Laplace, ¿no? Y ecuaciones diferenciales de los circuitos más adelante. Sí, eso es para el curso 3. Eso es para el curso 3, donde se ve lo que es el estado, la respuesta total. Aquí nada más vemos en el curso 1 y en el curso 2, lo que se analiza es el estado permanente. Ok. Y por supuesto, en este curso 2, todas las herramientas para poder resolver circuitos, como ya hemos visto Thevenin, como ya hemos visto Norton, superposición, intercambio de fuentes, etcétera. Aquí se ven todas las herramientas, ¿no? Aparte que en el curso 1 vimos mallas y nodos. Y en el curso 3 se ve lo que es la respuesta natural, o también llamada respuesta libre, o la respuesta homogénea. Entonces, eso requiere, se puede resolver por ecuaciones integro-diferenciales o se puede hacer por transformada de Laplace. Entonces, eso es lo que se ve en el curso 3 y este libro también abarca esa parte. Entonces, yo aquí tengo la cuarta edición, pero también existe ediciones más avanzadas. Por ahí yo tengo algunas ediciones muy buenas de este libro, lo compré como 2 veces. ¿Ese Entonces, lo venden en Zacatenco? ¿Perdón? ¿Ese lo venden en Zacatenco? Pues es de McGraw-Hill. Entonces, en la feria del libro que hay, ahí lo pueden encontrar. Está buenísimo, a mí me encanta ese libro ahí. Cuando era estudiante lo utilizaba, imagínense. Entonces, es un libro formidable. Formidable. Bueno, he visto otras bibliografías, pero es un poquito a veces áspero, pero funciona muy bien. Ok, entonces, reitero, les doy unos 5 minutos para que me den el resultado de la corriente que hay en el hilo neutro. Entonces, les doy algunos minutos. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Todavía tenemos tiempo. Yo espero que no nos aborte el sistema. Entonces, por favor, dedíquenle ahí un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, les doy unos 4 minutos, ¿no? Para que lo resuelvan. Si no, o sea, si ustedes se llegan a equivocar, pues ya saben, ¿no?
Entonces traten de hacerlo, muchachos. Si se dificulta, pues bueno, la tarea era pues, que lo hicieran, pero bueno, no lo pudieron hacer. O hubo otras cosas más importantes. Bueno, lo vamos a resolver, ¿no? Básicamente, pues más que hagan el cálculo, es una demostración, ¿no? Una demostración de lo que se ve en la pantalla, ¿no? Entonces, si quieren ahí con su celular, muchachos, pueden tomar una fotografía, porque ahorita que ya nos mande al corte, lo vamos a resolver, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya debió haber aparecido el relojito, ¿no? Y yo no lo veo. ¿Ustedes lo ven? No. No, ¿verdad? No hay relojito, ya debió haber aparecido. Bien, como dicen por ahí, tiempo. ¿Alguien tiene el resultado? Muy bien. Si nadie tiene el resultado, como vemos que la sesión creo que se les olvidó ahora a nuestros administradores de Zoom, pues vamos a aprovechar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, muchachos? Voy a resolver el problema y y luego regreso a esta lámina, ¿no? Listo, entonces voy a resolver aquí el problema. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un resistor, tenemos un inductor de este lado y tenemos un capacitor de este lado. Así es como lo teníamos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner una fuente de valor B, cis de 0 grados. ¿Ok? Y de este lado pondríamos otra fuente. Aquí puedo dibujar mucho más fácil, ¿no? De valor también B. Cis de, en este caso sería pues 120 grados. Es una secuencia 1, 1, 3, 2. Y aquí sería la otra, ¿verdad? Que está aquí alimentando. Entonces, sería la número 2, que sería B cis de, en este caso, 240. Entonces, esa es la secuencia. Esa es la 1, esta es la fase número 2 y esta es la fase número 3. Aquí lo recargo. Entonces, me interesa saber qué corriente va por aquí. Entonces, la primera no hay mucho problema. La corriente 1 es la tensión que hay ahí, cis de 0 grados, dividido entre un valor R, que como tal
pues me da 10. Y aquí hay 10. R cis de 0 grados, no tiene parte imaginaria. Entonces este es 10 cis de 0 grados. La corriente 2 sería la misma magnitud B. Cis de cuánto, muchachos, aquí ya cambió, cis de 120 grados. Dividido entre la ZL, que en este caso sería una magnitud tal, y el ángulo lamentablemente sería 20 grados. Entonces yo tendría aquí la B sobre la ZL, lo que sea, yo sé que son 10, cis de 30 grados. Y luego la última, que sería la 3, sería la misma tensión aplicada, pero con 240 grados. Sobre ZC, que en este caso serían menos 90 grados. Entonces aquí, ¿qué tendríamos, muchachos? 240 menos 90 serían 330 grados, ¿no? 10 cis de 330 grados. ¿Ok? Eso es lo que nosotros estaríamos teniendo como corriente eléctrica. Entonces, mira, ya apareció el relojito. Entonces, tienen, muchachos, 5 minutos para hacer esta suma. Da 27.32. Sí, es correcto. Ese es el resultado. Cis de 0 grados. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes observan, de la corriente 1 con el resistor, están empatados, ¿no? Están en fase la tensión y la corriente. De la corriente 2, que está en 120 grados, pues hay un ángulo de 90 grados, como ustedes se podrán imaginar. Hay 90 grados. Hay un atraso de la corriente. ¿Ok? Y en la tercera, que son 240 grados la fase, pues hay un adelanto. Se adelanta a 330 grados. Entonces, pues ya me dijeron el valor correcto, entonces, pues vamos a ponerlo, no vamos a describirlo. Entonces, nos quedan 8 minutos, tiempo suficiente para volver a ver la presentación. Profesor, Bien. Entonces, bueno, finalmente déjenme ver aquí cómo tengo el control de esto. profesor, Sí, dígame. ahí el menos 90 le puso ese valor para que cuando salía el ángulo formaran 360 al final. Es que, o sea, ¿cuál de los tres? En el de I3, en la ZC, la Z del condensador, que le puso Ajá. menos 90. Eso lo hizo para No, que no, no. sí, Es una impedancia. Es una impedancia. sí, pero a lo que me refiero es que sí, o sea, sí sale negativo, pero aquí al final lo hizo para que al final al tener 3330, 240 a 240 entre el ángulo de 240 dividido entre el ángulo de menos 90, pues ese se hace 240 más 90, ¿no? ¿Y eso cuánto da? sí, 330. Listo. O sea, no es que yo lo haya querido poner en menos 90, pues aquí solamente tenemos una carga, una Z, una ZC, pues que es menos I veces omega C. Si esto yo lo convierto a forma polar, pues me da una magnitud C, cis de menos 90, que es lo que estoy poniendo acá. En el caso del inductor, pues tendría ZL, pues va a ser I veces omega L. Si esto yo lo transformo, pues va a ser una magnitud ZL, el que quiera, cis de 90, que es lo que puse acá. ¿De acuerdo? Sí, sí, así ya quedó claro. Gracias. De acuerdo. Entonces, muy bien. Entonces, ok. Muy bien. Entonces, déjenme ver aquí cómo
¿Cómo me hago anfitrión? Ok. Entonces, les comparto otra vez la pantalla. Listo. Entonces, observen. Es 27.32 lo que nosotros estábamos esperando. 27.32. Entonces, el sistema no está balanceado, porque si estuviera balanceado, la corriente sería, en este caso, de cero. La corriente sería de cero, y no es el caso. A pesar de ser las mismas corrientes, la corriente no es cero, no pareciera que sí, pero la verdad es que lamentablemente no lo es. Lamentablemente no lo es. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver si no nos corre. Nos quedan 5 minutos para, bueno, tienen, pues sí, antes de que nos corran, muchachos, 5 minutos para que me den el diagrama vectorial, muchachos. El diagrama vectorial de una y otra cosa, ¿no? ¿Cómo quedaría el diagrama vectorial, muchachos? ¿Cómo quedaría el diagrama vectorial? O sea, de uno y otro. Pues de los 3 corrientes, ¿no? ¿Cómo quedaría el diagrama vectorial? Ah, ok, pero del segundo nada más. Bueno, ya se los doy, ¿no? Ya se los doy como el Gerber. Ahí está, miren. Ahí está, ya no hay que molestarse mucho, ¿no? Lo que está en azul son las corrientes. Lo que está en rojo, lo que está en azul son las tensiones. Lo que está en rojo son las corrientes. Para el primer caso, donde si vectorialmente hacemos la suma, pues es 0, ¿no? Y en el caso 2, pues ahí le puse una secuencia negativa, ¿no? Pero aquí debe haber sido más 120, ¿no? O cambiar el orden en el otro punto, ¿no? Pero el caso es que tendríamos esto. Entonces, si nosotros hacemos esta suma, pues nos va a dar los 27, ¿no? Entonces, voy a ver si me da oportunidad, muchachos, de que lo veamos en el simulador. En el simulador ya lo tengo también ya hecho. Bueno, este es un simulador real, ¿no? Porque el equipo está midiendo de forma correcta. Pero la situación trifásica yo la estoy viendo también, ¿no? Entonces ahí está, miren. Entonces son las tensiones eléctricas. Ahora me voy a la parte de las corrientes. Y pues bueno, son 10.2, 10.3. Y bueno, ahí me da 28 porque no son exactamente los 10, ¿no? Voy a procurar que sean los 10, muchachos. A ver si puedo hacerlo. De aquí a que se nos acabe el 20, ¿no? Vamos a ver si puedo conseguirlo. Al menos ya lo conseguí en la primera, ¿no? Voy en la segunda. En la segunda también voy a procurar hacer. Ahí está en la segunda. Híjole. Más o menos. Y en el otro. Ay, más o menos, miren. Entonces sí se cumple, ¿no? Están los 27 amperes en el hilo neutro, que es esta parte que está aquí. Es esta parte que está aquí, ¿no? Entonces se cumple sin problema lo que teníamos. Y aquí están los 90 grados, miren, entre los vectores azules, aquí hay 90 grados. Y aquí, ¿verdad? También debería de haber 90 grados, ¿no? O sea, este que está aquí
o realmente debería estar acá. Realmente debería estar acá. Ahí debería de estar. Pero bueno, yo puedo controlar las corrientes. Entonces, la suma de estos tres, pues me da ese valor que está por ahí. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, reclamos, muchachos? Ahí, ¿Dudas, ahí, preguntas? profesor, Sí. en el dispositivo físico que tiene, porque es difícil cuando ustedes manipula la corriente. ¿Cómo no escuché? Ajá, de que en el dispositivo físico, que ahorita tiene el de Fluke, que por qué le cuesta luego ponerle a 27 punto y algo. Lo que pasa que es el manejo de unos potenciómetros. O sea, no Ah, es ok. por computadora. O Ah, sea, ok, les ok. mando lo que tengo para que lo vean. Ya se está cortando, muchachos, pero bueno, no importa. Les mando para que vean cómo es esto, ¿no? Entonces yo Pensé aquí que le tengo introducía la... el número. Entonces, ya se los mandé a su teléfono. Esto es lo que yo tengo controlando. Entonces hay perillas que yo estoy manipulando. Entonces, no es un equipo de... Bien, entonces, les comentaba que no es un equipo de toda la presión que yo por computadora pudiera ajustarlo al valor que se desea. No, no es el caso. Pero lo que sí puedo hacer es a través de potenciómetros. Es un hardware que me da las características de un sistema trifásico y el equipo de medición lo que siente pues es como si estuviera conectado a una red de a de veras. El potencial que hay es de a de veras. Entonces, para generar esas grandes cantidades de corriente, pues bueno, ahí hay una bobina que tiene cientos de vueltas y es por eso que se puede hacer de esa manera. Esa es la gran ventaja, se puede hacer de esa manera. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Vamos entonces a ver la potencia trifásica. La potencia trifásica. ¿Okay? Entonces, fíjense bien. Del transformador que yo tengo, que puede ser esto, o también puede ser un sistema en delta, cualquiera que este sea. Uy, qué feo me salió esta delta. Viene la fase 1, viene la fase 1, viene la fase 2 y la fase 3, ¿no? Sale. Y aquí viene la fase 1, viene la fase 2, secuencia ABC. Fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Ok? Entonces, al margen de lo que sea aquí, yo aquí tengo un motor eléctrico. Ahí está el motor eléctrico. Entonces, los motores eléctricos, muchachos, pueden tener lo que sea, lo que se llama también una conexión estrella o lo que se llama una conexión delta. También pueden tener eso.
En el caso de los de la conexión estrella, misma situación, ¿no? B1, B2 y B3. Ahí está, la secuencia en este sentido. 1, 2 o 3 o ABC. Entonces esto va conectado a la fase 1, por supuesto a la fase 2 y a la fase 3, ¿no? De un sistema que puede ser estrella o delta. Si es un sistema que es estrella, pues este hilo neutro, pues ya no hay dónde conectarlo. Aquí internamente este hilo queda flotado. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, muchachos, fíjense bien, la potencia, lo voy a poner aparte, la potencia 1 va a ser la tensión 1 por la corriente 1. Y listo, ¿no? Si yo lo veo desde el, esto sería, digamos, potencia compleja, ¿no? Entonces, esto sería B1 por I1 por el coseno de teta, ¿sale? Más I veces B1 I1 por el seno de teta. Luego la potencia 2 sería B2 I2 igual a B2 por I2 por el coseno de. Como se trata exactamente del mismo ángulo, muchachos, pues aquí le podemos poner pues, teta 2, ¿no? Aquí teta 1, pues aquí teta 2, que ya sabemos que podría ser menos 120 grados o más 120 grados. Y luego la potencia 3 sería la tensión 3 por I3, y esto sería B2 por B3 por I3 por el coseno de teta 3, más I veces B3 por I3 por el seno de teta 3. Muy bien. Ahora, fíjense lo interesante, muchachos, de esto. ¿A qué habíamos dicho que era igual, muchachos? Esto, por supuesto, son watts, ¿no? Ya lo habíamos comentado hasta el cansancio. Entonces, al margen del ángulo que se tenga, voy a sumar las tres potencias. O sea, la potencia total en watts sería watts 1 más watts 2 más watts 3. ¿De acuerdo? Entonces, en magnitud son prácticamente las mismas. Ahora bien, B1, B2 y B3, muchachos, tienen la misma magnitud. I1, I2, I3, pues también tienen la misma magnitud. Y la diferencia de ángulo entre la tensión y la corriente, pues prácticamente sería la misma. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Las tensiones vendrían así. 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 Y así, ¿no? B1. B2. Debió haber hecho a lo mejor un poquito más grande. B3. Y la corriente, pues bueno, pues vendría así. Porque estaba un poquito atrasada, ¿verdad? Pues se trata de un inductor. Esta vendría también más o menos así. Y la azulita, pues más o menos vendría así. Entonces, si ustedes ven, muchachos, la diferencia de ángulos entre la tensión y la corriente, pues son prácticamente los mismos. Entonces, este coseno que estoy poniendo yo aquí, pues sería pues, prácticamente el mismo. Entonces, pues esto lo podría sumar de la siguiente manera. Tres veces BF o F neutro, que son las mismas, aclarando por supuesto que BF neutro es igual a B1, igual a B2, igual a B3, ¿sale? Por la corriente de F neutro, pues, por el coseno de teta, ¿no? Que es exactamente el mismo ángulo.
Ahora bien, chichos, hay que hacer esta aclaración. La tensión entre la fase 1 y 2, ¿a qué era igual? La tensión, ¿alguien quiere entrar, creo? Pero, la tensión FF, ¿a qué es igual, muchachos? Ya lo habíamos visto también. ¿A qué es igual la tensión FF? La frecuencia, la tensión. La tensión que hay aquí es la tensión fase neutro, ¿verdad? Y hacia acá, pues es la tensión fase 2 neutro, ¿no? Pero a mí me interesa, muchachos, qué tensión hay de aquí hasta acá. ¿Se acuerdan que habíamos visto una integral bien engorrosote y después ya lo resolví mediante Era la de B, era BFN por raíz de 3. Así es. Entonces, la tensión FF sería igual a quién? A la raíz de 3 por la tensión FN. Así quedaría el asunto. Entonces, esta que está aquí, muchachos, la vamos a sustituir pues, directamente acá. Entonces, ¿cómo quedaría? La potencia total sería 3 veces la tensión fase neutro por la corriente de cada una de las fases por el coseno del ángulo. Pero yo también sé que la tensión fase a fase es igual a la raíz de 3 por la tensión de la fase, ¿no? Fase neutro. Entonces, ¿qué voy a hacer, muchachos? Simplemente sustituir, ¿no? Y lo pongo, ¿no? Esto, por supuesto, es en watts. Entonces, sería 3 veces la tensión fase a fase sobre raíz de 3 por el coseno, por la corriente de la fase por el coseno del ángulo. Y esto finalmente aquí es igual. Raíz de 3 arriba, tensión fase a fase, por la corriente de la fase por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Siempre hay una raíz de 3. Pero, ¿cuál es el requisito, muchachos? ¿Están en fase? El requisito siguiente, que exista 120 grados eléctricos entre las tensiones eléctricas y, por supuesto, entre las corrientes. Si no, esto que estamos poniendo aquí ya no sirve. ¿Sale? Entonces, aquí también vale la pena comentar lo siguiente. Aquí en el motor eléctrico, muchachos, la corriente que va por este devanado se le llama corriente de fase porque va en este devanado, pero a este conductor se le llama línea. Igual aquí a este conductor se le llama línea, pero a la corriente que va por el devanado se le llama corriente de fase. Lo mismo pasa para este. Entonces también aquí podría decir que la corriente de línea tiene exactamente el mismo valor que la corriente de fase. Entonces, aquí que me quedaría, muchachos, aquí ya sin querer, pues ya lo sustituí, muchachos, porque esto también podría ser, por poner así, que la potencia total sería igual a la raíz de 3 por la tensión de la línea, que es de fase a fase, por la corriente de la línea, que sabemos que es corriente de fase, por el coseno de teta. Entonces, esa es la forma que ustedes pueden hacer ese cálculo. La corriente de la tensión de la línea, que en este caso es entre fases, o 3 veces la tensión de fase neutro. Pero si el motor, en este caso, cambia un poquito, aquí yo tengo mi estrella,
del transformador y viene hacia una delta, ups, observen qué está pasando ahí. Entonces, la tensión que estoy aplicando a este devanado, ¿quién es, muchachos? ¿Qué tensión estoy aplicando aquí? Aquí estoy aplicando una tensión de línea, también llamada tensión fase a fase, que en este caso sería la 1 con la 2. ¿De acuerdo? Y aquí hay una corriente de línea. Pero vean, aquí hay una corriente de fase. Aquí hay una corriente de fase. Y aquí hay una corriente de fase. Aquí hay una corriente de línea. Aquí hay una corriente de línea. Entonces, de la misma manera, muchachos, exactamente de la misma manera, lo voy a poner en rojo para aprovechar el dibujo. La corriente de la línea va a ser igual a ¿quién? A la raíz de 3 por la corriente de la fase. Y esto también lo puedo determinar, muchachos, con vectores. También se puede determinar con vectores. ¿De acuerdo? Aquí hay una corriente que va aquí, una corriente que va aquí, y de este lado, pues también hay una corriente que está entrando. Entonces, si aquí entra una corriente, este nodo, y aquí otra, pues este sería el potencial que hay aquí. Entonces, esta puede ir hacia acá o puede ir hacia allá, dependiendo, ¿verdad? Entonces, la corriente 1 y la corriente, en este caso, la 2, pues hay una diferencia de corrientes. La corriente 1 menos la corriente 2 sería igual a la corriente de, digamos, de la fase. ¿Y esto a qué es igual? A la corriente 1 como magnitud, si es de 0 grados, menos la corriente 2, si es de menos 120 grados. Y ya si ustedes hacen sumas y restas, ¿qué me dará? Que la corriente de la fase será la raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, raíz de 3 por lo que estamos poniendo exactamente aquí. Y queda exactamente de la misma manera. Entonces, este es un circuito que está en delta. ¿Ok? También los que dicen saber del tema le llaman tipo pi. Tipo pi. Y esto también es un tema de convertir, por ejemplo, una red de 2 puertos a un sistema estrella o Y o a un circuito en configuración pi. Nada más por mencionar, voy a hacer un poquito de memoria. ¿Se acuerdan de esto? ¿En las redes? Tenemos exactamente lo mismo, miren. Cuando tenemos la red de 2 puertos en configuración tipo pi, la realidad es una delta. Es una delta, miren. Es una delta. O teníamos la otra configuración, la tipo T. Y esa es una estrella. Aquí está el hilo neutro, miren. Digamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo esto se empieza a relacionar. ¿Ok? Entonces, para las dos situaciones aplica, muchachos. Para las dos situaciones aplica. ¿De acuerdo? Entonces, esa es digamos, la potencia trifásica. No sé si en la guía que yo les mandé, muchachos, hubiese algún ejemplo. Déjenme ver si hay algo en la guía que les mandé. Es de la guía de los ETS, ¿no? En los ETS, este tema, muchachos, normalmente no viene. Yo no sé por qué lo excluyen, pero sí debería de venir. Entonces, en lo que les he mandado,
No lo veo aquí a la mano. No lo veo a la mano, muchachos. No lo veo. Ah, no, se los mandé por correo. Se los mandé por correo. Se los mandé por correo. Pero al caso, muchachos, déjenme ver Sí hay. si hubiese algún problema y lo pasamos a resolver, ¿no? Déjenme ver aquí. Listo. Ese seguro se los mandé por correo. Pues lo estoy buscando, muchachos. Sí hay ejemplos, prof. Hay ejemplos, ¿no? O sea, sí, no, sin problema ya hay ejemplos. Están en la página 73. ¿Página qué? 73. Problemario de circuitos 2. ¿De qué maestros son? A lo mejor estamos viendo el mismo. Son del profe Rita Rodríguez Márquez. Ah, porque yo tengo los de Elvio Candelario también, se los puedo pasar. Ah, ok. La maestra, bueno, el maestro Elvio Candelario ya se murió. Chin. Él fue el director de la CIME Culhuacán. Tenía ahí algunos problemas de salud. Déjenme ver. Programa de circuitos problemario. Déjenme ver, aquí debe de haber otro. Guía de transitorios, test y guía de teoremas. Sale. Son de la maestra Rita, ¿no? En la página 73 hay un montón. Sí, tienen toda la razón, hay un montón. Entonces, les digo, si ustedes gustan, pueden hacer alguno de esos ejercicios. Es exactamente lo que hemos estado viendo. Y si tuvieran alguna duda, muchachos, pues por favor déjenmelo saber. Ah, miren, y están resueltos, además están resueltos, miren. Luego hay veces que se come partes. ¿Mandé? Bueno, yo lo había estado checando, pero hay luego veces que se come partes y nada más saca como el resultado. O sea, sí explica que sale, pero no hace las operaciones, nada más saca bueno. Entonces, aquí la tarea para ustedes es que lo intentaran y si hay algún problema, pues bueno, pues ya me dicen, ¿no? Entonces, inténtenlo, muchachos. Yo también lo estoy viendo ahorita en la pantalla. Está el ejemplo número 2, es una delta. En el ejemplo número 1, pues pone uno como el que vimos, ¿no? Circuito totalmente balanceado. Bueno, eso no tiene ningún problema. Una carga trifásica, y pone ahí 20 más 20i. O sea, totalmente de apechito el asunto, ¿no? Eso que dice de menos 120 y 120 lo están viendo como si fuera el menos 120 inverso, ¿no? O sea, como 240. No, lo que propone ahí es lo siguiente, miren, acuérdense. Con respecto al neutro, son 120 cis de 0 grados. Esta que está aquí, la número 2, son 120 cis de menos 120 grados. Y la que está aquí, la tercera, es 120 cis de menos 240 en este sentido. Pero también así como se ve, si yo lo veo al revés, este es 120 cis de más 120. Y este que está acá también es 120 cis de 240. Cualquiera de los dos es válido. Es lo mismo que tiene ahí.
Ah, ok, sí es lo que te decía. Se les Tensión da AN de 0 grados, BN cis de 120 negativo y CN 120 cis de más 120, pero es lo mismo más menos 240. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ok. ¿Vale? Entonces, traten de resolver esos problemas, muchachos, entenderles. Si hubiese algún problema para hacerlo, pues me lo dicen y con gusto lo podemos resolver. Entonces, esta es la última clase, muchachos. Yo quería dar todavía la de mañana, pero sí veo que no, fin de semana no le echaron ganitas. Entonces, pues ya, yo creo que ya están pensando en otras cosas. Pero al caso, muchachos, si la clase de mañana, si quieren tenerla, pues serías quien de este tema o ya para el examen del próximo viernes. Entonces, dudas, preguntas, voy a empezar ya a revisar los proyectos. Ya tengo a las personas que participaron en los proyectos, no he tenido oportunidad de revisarlo. Ya lo voy a empezar a hacer para que ya una vez que hagan su examen y les entregue el resultado del tercer examen, que sería exactamente el próximo día lunes, ya les diga su calificación que voy a sentar en el SAES como tercer parcial. ¿Ok? Si alguno tuvo, por ejemplo, no lo sé, 4, 3 y en este departamental sacara un 10, bueno, tiene 17, pero como hizo su proyecto, pues serían 3, 4, 17, más 10, 37, ¿no? Entonces, esa calificación ya no es necesario que se presente al final, ya se la pongo directamente al final, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Si no alcanzó para que, digamos, en forma ordinaria pasaran, sí en el final se las voy a poner para que todo el mundo esté feliz. ¿De acuerdo? Si fue 0-0 y luego aquí sacan un 8 y su programa está bien, ya tienen 18, 6 les pongo pues ya 6, ¿no? Reitero, este último. Si tienen 4 y 4 y en este tercer parcial sacan 0, pero entregaron un buen programa, bueno, ya tienen sus 6 y listo, ¿no? Ya todo el mundo se va a casa a dormir. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas, reclamos? Nada más una duda, ¿cómo quedó la fórmula Dígame. ¿Cómo quedó Atento, cómo quedó la fórmula de la potencia total? Era potencia total igual a raíz de 3 voltaje fase a fase. otra vez. Vamos a ver otra vez, un segundo. La potencia total dada en watts, hay dos opciones. 3 veces la tensión fase neutro por la corriente de la fase, esto para un sistema estrella, ya lo habíamos comentado, por el coseno del ángulo, ¿no? O también es la raíz de 3 de la tensión fase a fase, o también llamada tensión de línea, por la corriente de línea. Entonces, haciendo aquí mención de que la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Y por supuesto por el coseno del ángulo, ¿no? Y que la tensión de línea es igual a la tensión fase a fase, igual a la raíz de 3 de la tensión de fase neutro. ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, si quieren de aquí, sería 3 veces la tensión fase neutro, pues aquí, ¿qué sería? Tensión de línea entre raíz de 3 por la corriente de la línea, por el coseno de phi, y este que está aquí con este de está aquí, pues uno se anula, ¿no? Y llegamos otra vez a este caso que está acá. Ese es para el sistema estrella.
Para el sistema delta es exactamente lo mismo. En el sistema delta, la potencia total, aquí va a ser la tensión de la línea, por la corriente de la línea, por el coseno del ángulo, sin olvidar que aquí, que le pondríamos, queda exactamente igual que esta, miren, ¿dónde están las ondas? Exactamente igual a esa. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esa es la potencia en watts, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la tensión de la fase, que dijimos que era la tensión de la línea, es igual a la tensión de la de fase. Ahí no hay más, pero la corriente de la línea es la raíz de 3 de la corriente de la fase. Esta es la corriente de la fase. Esta es la corriente de la línea, ¿no? Esta es la corriente de la línea. Esta es la corriente de la línea y las que están aquí metidotas son la corriente de la fase. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Dudas, preguntas, reclamos? ¿Dudas, preguntas, reclamos? De mi parte no. Bien, entonces yo les mando invitación mañana ya en el modo de disipación de dudas de algunos ejercicios que hayamos hecho o en su defecto de dudas que tengan de este tema, lo que ustedes me indiquen, chicos. Entonces, esta es la última clase que damos. Ya concluimos todo el programa. Si hay algo que ustedes consideren que haya faltado, revisen el programa. Lo podemos revisar, ¿eh? No tengo ningún problema con eso. Absolutamente ninguno. Algo digan, esto sí nos falló. Pues lo revisamos y con todo gusto lo vemos, ¿no? ¿Dudas, preguntas, reclamos? Ok, muchachos, nos vayamos en paz. La sesión ha terminado. Sale, profe, nos vemos. Dale, nos estamos viendo, muchachos.